Muy bien, y ya comenzamos el mes de septiembre, es así, hoy es 1 de septiembre y un mes que a veces en algunos portales los vemos como el mes del comienzo, el del renacer, en lo que todo va a tener una energía diferente. Pero para eso le vamos a preguntar a Sonia, por supuesto lo vamos a presentar primero. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, buenas tardes para todos. Bueno, ¿es así? Es así, es así. Empezamos a transitar el mes de septiembre y justamente con el cambio de la estación y siguiendo el ciclo de los elementos, el ciclo productivo, que es al que nosotros estamos apuntando, vamos a empezar a transitar la energía del elemento madera. Bien. Ya vamos dejando el invierno con el elemento agua y empiezan los brotes más allá de las temperaturas que acompañen o no, pero ya se empieza a sentir una energía distinta, el día dura más, empezó a amanecer más temprano, entonces en ese amanecer dejamos un poco el tema de las temperaturas más frías y aparece la idea del elemento madera, que justamente es ese amanecer, son los brotes, el crecimiento, de ahí que el elemento al que hacemos referencia se dibuja como toda la representatividad vertical va a ser elemento madera. Esa es la imagen cuando uno ve un rectángulo vertical. Uno dice Feng Shui, digamos, el que ya está interiorizado en los principios y en las prácticas del Feng Shui, ya uno lo identifica con el elemento madera. Este elemento madera entonces se identifica con esta época del año, ¿no? Septiembre para nosotros es, bueno, comienzo de primavera, pero para para el Feng Shui desde Oriente ya tiene otro comienzo, pero se toma el septiembre siempre con el elemento madera. Claro, cuando dejamos paso al otoño, o sea, el septiembre para nosotros, por supuesto, claro, para el hemisferio sur. Dejamos de lado el frío y el brote es el elemento madera. Ah, bien. Porque es el inicio de un nuevo proyecto. Eso es tan importante, los cambios, realizarlos en este mes, empezar uno a lo mejor ya lo estuvo planeando, proyectarlo y hacerlo en estos meses es importante, o sea, puede ser septiembre, puede ser octubre, porque es el elemento representativo del crecimiento. Bien, entonces, tengamos en cuenta esto, madera es crecimiento, elemento representativo, que por eso por ahí sí uno dice, a lo mejor uno piensa en el agua o piensa a lo mejor en el aire como elementos representativos, ¿no? Pero madera como el tema del brote, de todo lo que va a poder surgir. O sea, fundamentalmente nosotros cuando hablamos de un elemento en particular, sabemos que no vamos a obtener todo el beneficio que tiene el ciclo productivo porque necesitamos los 5 elementos. Claro. Uno alimenta al otro y así sucesivamente. Entonces, ese círculo maravilloso se tiene que cumplir, pero hay meses del año que están representados por una energía particular. Entonces, la de este periodo, estos meses, más allá de que después a lo mejor la primavera nosotros se nos representa, se nos va en un abrir y cerrar de ojos, porque del frío tal vez saltamos al calor un poco, digamos, más exagerado, pero es la energía que nosotros vamos a tener presente es esa, la energía adecuada para empezar a ver los proyectos que fuimos que venimos trabajando. Exactamente. Digamos que es todo aquello que se puede llegar a concretar bajo este elemento. Así es. Bien, yo siempre digo, el mes de septiembre personalmente siempre tuvo todo esto, ¿no? De poder, pero es eso, ¿no? El elemento madera es fundamentalmente eso, el concretar, que puede ser en septiembre, puede ser en octubre. Claro. Pero es, digamos, tener presente que la energía que nos está invadiendo es esa, la de querer avanzar,
de ahí también que tenemos que tener en cuenta, o controlado por el ciclo mismo, que no se desborde la energía que tenemos presente. Porque no es que nosotros, yo siempre digo, nos tenemos que quedar tranquilitos, sentados, en la energía madera o en la energía siempre tenemos fuego, que hacer algo. Exactamente, pero tampoco irse para el otro lado, porque siempre volvemos al mismo tema, que tenemos que llegar al equilibrio. Claro. Y Sonia, y en este caso, por ejemplo, para empezar al tema sobre el equilibrio, porque obviamente como nos podemos quedar sentados y esperar que la energía nos ayude, podemos también desbordar esa energía. Pero para no hacer ninguna de las dos cosas, ¿cómo por ejemplo en nuestra casa, como para empezar en nuestro lugar, en nuestro hogar, tendríamos que tener en cuenta, como para hacer el equilibrio, ¿no?, de la casa, de lo que es obviamente en nuestro lugar, porque después a lo mejor lo podemos hacer en el trabajo y demás, pero yo creo que acá el tema de nuestra casa sería como el punto de partida para equilibrarlo. Así es. Nosotros tenemos que hacer, siempre decimos lo mismo, el ojo, la observación, y entonces empezar a diagnosticar, por ejemplo, si tenemos o no un exceso del elemento madera. El elemento madera, más allá de la madera en sí, de los objetos realizados en madera, en nuestra casa, bueno, obviamente los muebles, claro. Pero más allá de los objetos de madera, el elemento se representa fundamentalmente con las plantas, el color verde, las telas rayadas o floreadas. Entonces, tendremos que hacer un vistazo en nuestra casa a ver si a través del año, porque muchas veces dijimos que a lo mejor nosotros empezamos a armonizar o a introducir distintos elementos, y tal vez después en el año nos vemos que estuvimos más incentivados que con algún elemento que otro, entonces a lo mejor abarrotamos la casa y tal vez de este elemento. Claro. Entonces ahí tenemos que también tener el equilibrio. Y fíjense, volvemos a repetir, objetos de madera propiamente dicho, plantas, telas rayadas, telas floreadas, cuadros con paisajes de bosques, por ejemplo. Si bien todos estos son objetos que alimentan a este elemento o son representativos de este elemento, y yo puedo colocarlos para decir, necesito armonizar con el elemento madera, pero a lo mejor muchas veces se nos va la mano. Y por ejemplo con plantas, si yo en mi casa tengo un crecimiento desmedido de las plantas, ¿qué puede ser? Porque a lo mejor puse una, después me arreglaron otra y hice un ojito y así, claro. Y entonces a lo mejor digo, mira, ahora tengo una selva en mi casa. Claro. No está bueno tampoco. Las plantas es muchísima vida, es un elemento fundamental, es un armonizador importantísimo, pero si lo tengo en exceso, voy a provocar justamente un exceso del elemento que, en cuanto a, si a emoción se trate, es ira, por ejemplo. La ira va a estar representada en el hígado, entonces ahí voy a empezar a tener cuestiones físicas en la vesícula, después en órganos menores, o mejor dicho en el cuerpo, con el cuello, la médula misma. Entonces, necesitamos el equilibrio. El ojo nos va a dar una pauta cuando yo observe mi casa si tengo mucho de este elemento. Entonces a lo mejor yo tengo una enredadera que ha crecido desmedida, en forma desmedida, entonces hay que podarla en los momentos que sean adecuados, ¿no es cierto? Pero o si no, bueno, cuando... Sí, yo creo que estamos dentro o sea, también están los brotes, pero por allí algunas como hubo heladas y demás, estaría bueno acomodarlas, ¿no? Exactamente. Cortarlas un poquito. Exacto, porque ese descontrol en el crecimiento da lugar a un cambio en la energía. Entonces uno cuando se desborda algo, si bien puede ir hacia la ira, por ejemplo, o a querer empezar muchos proyectos y no poder terminarlos, porque es como nos están peloteando de un... Claro, como decir, claro, ¿qué hago? Claro, ¿por dónde voy? ¿Qué decido hacer? Entonces, ese descontrol después
nos va a influir, más allá del hígado, que es el órgano representativo de este elemento, pero más allá de esto, en nuestro estado de ánimo en general, porque nos desborda también a nosotros. Claro, y en el tema de las plantas, seguramente que los oyentes se deben estar preguntando, el tema de plantas interiores, ¿no? Para aquellos que tenemos la posibilidad de tener un lugar y demás, generalmente no tenemos tantas plantas interiores, sino siempre están en los patios, en el jardín, es como que uno saca las plantas dentro de la casa. Pero para el caso, por ejemplo, de la gente que tiene departamentos o una casa que no tiene patio, el tema de las plantas interiores también hay que tener cuidado. Y sí, por supuesto, porque muchas veces decimos, bueno, voy a tener una planta, no elijo la adecuada, claro, porque recordemos, si esto es la energía del crecimiento, si yo coloco plantas en el interior que no son las apropiadas para el espacio, porque o son muy grandes y permanentemente las estoy rozando, entonces las hojas se arruinan. Entonces ahí como yo estoy cortando esa energía de la prosperidad, porque es el crecimiento mismo. claro. O bien si pongo plantas con puntas muy filosas, tampoco tienen que estar en el interior de la casa. En el interior deberían ser plantas de hojas redondeadas, y limitar justamente la cantidad, porque no necesariamente mucho me va a, digamos, si yo quiero representar este elemento, muchas plantas no necesariamente va a ser lo correcto, porque entonces puedo llegar al exceso de ese elemento en un espacio reducido. Entonces habría que ver los lugares. Y en cuanto al lugar de la ubicación, más allá que por supuesto nosotros cuando ubicamos las plantas vamos a tener que tener en cuenta si hay aire, si están ventiladas, la iluminación, digamos, si hay todo iluminación natural. Claro. Entonces, más allá de eso, que es importante, porque nosotros necesitamos que ese elemento prospere, el lugar ideal o la energía del elemento madera es el noreste y el este. El noreste es la prosperidad, el este es la familia. Entonces, si pudiera colocarlas en esas orientaciones cardinales, es mejor. O sea, pudiera colocarlo en el sentido de que sean lugares aptos. Eso es importante, ¿no? Porque esto que vos estás diciendo, porque obviamente uno que vive en lugares más cerrados y demás, el tema de las plantas, hay que buscar ese lugar en el cual las plantas se sientan, ¿no? Claro. Porque hay a veces que uno encuentra un lugar, las coloca allí, pero la planta empieza a entristecerse, hasta que muchas veces la planta directamente desaparece. Por eso hay que tener mucho cuidado. Sí. Y también qué tipo de planta elige uno al interior. Exacto. Siempre tienen que ser las plantas de hojas redondeadas, plantas, o sea, que no tengan puntas, que, por ejemplo, o sea, que sean resistentes, y claro, encima si es un lugar que no tiene tanta ventilación, por ejemplo. Hay que tener cuidado con eso, porque si no, justamente el elemento va a estar, si bien en un momento yo lo estoy colocando y lo estoy armonizando, después, como todos los armonizadores, hay que seguir la historia, claro, a ver cómo evolucionan. Porque si yo, por ejemplo, pongo este elemento que empieza a, digamos, estar en decadencia, porque se pone mal, las hojas se marchitan, y a lo mejor lo dejo porque no tengo tiempo o no me doy cuenta, a lo mejor pasan días y digo, uy, mira, claro. Entonces este elemento, que es tan importante, va a estar en falta. Y así como si nosotros decíamos, cuando el elemento madera está en exceso y puede llevar a la ira, a la confrontación, a las peleas, fíjense que a lo mejor uno dice, uy, tengo un mini, un jardín de invierno, claro, ¿no? Tan lindo, pero hay que ver si ya no está en demasía ese elemento. Entonces, si el exceso va a producir esas cuestiones de confrontación o de peleas, tener el elemento
o falto de este elemento, o bien deteriorado el elemento con las plantas, entonces me va a provocar eso que empieza un proyecto y no lo puedo terminar, estancamiento, desgano. Entonces ese mismo objeto, que es una planta o una serie de plantas, puede ir para un lado o para el otro, de acuerdo a cómo lo manejemos. Claro, el tema está en encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Para aprovechar la energía que tenemos. Exactamente. Ana nos pregunta, dice si, por ejemplo, en el caso de... tiene muchos muebles de madera, dice, en el caso que hay tantos muebles de madera, ¿cómo podemos cortar para equilibrar? Es decir, algún caminito, algo además de los colores que vos estuviste diciendo. Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. El ciclo de los elementos, vamos a recordar, la madera activa el fuego, sí, el fuego a la tierra al metal, el metal al agua y el agua a la madera. Entonces, en este ciclo, este es el ciclo productivo. La madera va a activar el fuego, sí, pero si yo, por ejemplo, le pongo a ese, por ejemplo, a ese modular o a la mesa, si yo tengo ese exceso de madera, le pongo fuego, entonces el fuego va a mermar la energía de la madera. Esa es una manera, digamos, es el sentido inverso al ciclo productivo, como que yo estoy controlando el elemento que tengo en demasía, que en este caso es madera. La otra forma podría ser el sentido de, se le llama a lo mejor ciclo, no a lo mejor, se le llama muchas veces, se le pone el nombre de ciclo destructivo, pero es más para anular, porque tenemos una razón beneficiosa en el sentido. El agua va a apagar el fuego derrita el metal corta la madera. Entonces, si nosotros incluimos algo de elemento metal, cualquier cosa, de metal propiamente dicha, o los objetos dorados, plateados, son representativos del elemento metal. Entonces, el metal corta la madera. Quiere decir que colocando objetos de metal, yo voy a anular el elemento madera que tengo en demasía en mi casa. Entonces tenemos dos maneras, con el ciclo que lo va a controlar o con el ciclo, digamos, que lo destruye, pero acá no es que lo estamos destruyendo. Todos van a servir para controlar un exceso de energía madera. Claro, porque en el caso de Ana, que dice que tiene todos los muebles de madera, porque puede pasar que, a ver, no todos los muebles son de madera. Claro, a veces pasa que no sé, la mesa la tenés de vidrio con las patas de hierro, por ejemplo, ¿no? Que se usa mucho ahora. Pero en el caso que tiene todo, como dice ella, todo lleno de madera, acá entonces hay que utilizar o buscar la forma de colocar a lo mejor arriba de la mesa algún adorno dorado de metal, como para cortar. Claro. Sería algo así. Algo así. Después el fuego es la luz, a lo mejor es un lugar muy iluminado, muy luminoso, entonces esa luminosidad es fuego, entonces ahí está controlando al elemento madera. Por eso es importantísimo el ojo, la observación, porque también puede pasar que yo tengo un living, un comedor, que a lo mejor me dice, tengo muchos objetos de madera, pero a lo mejor voy a ese espacio y digo, no, pero acá está controlado. Claro. Porque puede ser un lugar amplio, las cortinas pueden ser color tierra, y entonces yo le puedo decir, no está descontrolado el elemento madera. Y en este caso, Sonia, podemos utilizar, por ejemplo, bueno, o sea, al estar, buscar el equilibrio, ya que buscamos la manera y la forma con los elementos que tenemos, pero podemos buscar de estos armonizadores que estuvimos hablando, podemos buscar alguno también como para que nos haga, digamos, nos armonice el lugar. Si por ahí no conseguimos, a ver, nuestro ojo lo ve, pero no conseguimos los colores o no conseguimos la forma de buscar el equilibrio, porque puede pasar, a veces uno coloca, no sé, algún objeto y no vemos, o sea, uno lo presiente que no puede. Sí. Porque es así, uno dice, no, acá no puedo, no sé cómo hacer. Exactamente. Claro. Lo primero fundamental es controlar las plantas. La cantidad, eso es fundamental. Bien. Controlar las plantas. Y después, cuando nosotros decimos
la lámpara de sal, que sirve es un armonizador por excelencia. Entonces, la lámpara es fuego. Si hay exceso de elemento madera, la lámpara lo va a controlar. Y aparte es una luz constante que armoniza independientemente, o ayuda, mejor dicho, al ciclo productivo, porque de una manera u otra nos da un entorno mucho más beneficioso. Entonces, yo lo que diría como conclusión, si uno necesita hacer un diagnóstico, primero vean las plantas, que es muchas veces lo que tal vez, porque una vez ponemos una, otra vez otra, terminamos a lo mejor llenos. Sí, claro, a lo mejor el comedor lleno de plantas. Claro. Por a lo mejor no somos de los adornos, pero sí decimos, empiezan, porque las plantas, una vez que las colocamos, después empiezan a crecer. Tengamos en cuenta también las plantas que son con las ramas descendentes. Eso hay que tenerlo controlado, porque si no, si bien las plantas son energía madera, si yo tengo muchas que tienen ramas hacia abajo, como por ejemplo los potus, si yo los dejo, que uno deja crecer. Claro, exacto, los dejo crecer pero para abajo, porque no los coloco con una guía, entonces eso es energía descendente. Entonces a lo mejor uno dice, algún oyente dice, ay, buenísimo, tengo varias plantas, pero están bien ubicadas, no están en demasía, pero ¿y si están todas crecen para abajo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, lo importante, y que lo hemos repetido un montón de veces, también tener en cuenta, porque nosotros estamos hablando de espacios como puede ser la cocina, como puede ser el living, pero ahora voy a eso. Puede ser el comedor, la cocina. La cocina es otro punto. Claro, porque justamente me diste pie, porque en nuestra formación de la casa ideal, la cocina es el elemento madera, por excelencia. Si bien en todos los lugares yo tengo que tener la presencia del ciclo productivo, la cocina es el elemento madera. Yo digo, en mi ciclo productivo, la cocina es el elemento madera, Yam. El living es el elemento fuego, Yin, Yam. Después el comedor es el elemento tierra, el dormitorio es el elemento metal y el baño es el elemento agua. Si bien en cada uno de los ambientes yo tengo que representar el ciclo productivo de los 5 elementos, llamado Wu Yin, yo necesito que estén presentes todos, pero hay ambientes que son representativos de una energía más que de otra. Y la cocina es la prosperidad, es el crecimiento y es el elemento madera. ¿Y acá? Entonces en la cocina ya hemos estado hablando... No, plantas no. Plantas no, excepto que tenga que armonizar. Si la valla está muy cerca del horno, por ejemplo, dijimos que ahí va es necesario poner una planta para que el ciclo productivo esté activado. Pero ya el elemento madera del ambiente ya involucra mucho, y aparte en la cocina también hay muebles de madera por lo general. Exactamente, y además también es un lugar donde el calor y el cambio de temperaturas y demás puede provocar también a que la planta muera, ¿no? Claro. Entonces esto es importante. Esto lo preguntamos porque muchas veces hemos visto, a lo mejor por allí, las revistas de decoración, ¿no? Como pasa en el baño. Colgados potus, colgadas cosas, y en la cocina, a mí me encantan las plantas, ¿no? Pero está bueno esto que creo, y se complementa también con lo que la gente por allí trabaja, es ver estos lugares donde uno realmente necesita decir, acá lo voy a colocar. Exactamente. Porque hay a veces que uno, a lo mejor las hace sufrir, está bien, ya sé, a lo mejor no tienen suficientemente espacios y demás, pero a lo mejor tratar de ver desde qué punto o en qué lugar pueden armar algo como para que tome el equilibrio, porque si no vamos a tener varios inconvenientes también con las plantas. Exacto, porque no es antojadizo, porque la planta representa un elemento. Sí. Entonces, si yo pongo ese elemento en un espacio que ya tengo otra representatividad de ese elemento, no estoy haciendo una decisión, no estoy tomando una decisión acertada.
El baño, por ejemplo, Sí. Que hemos hablado también de este tema. Muchas veces cometemos el error de decir, uy, el baño porque tiene iluminación natural y tiene ventilación, le pongo una plantita de adorno, porque va a crecer por la humedad del ambiente, por la luz y demás. Y no es lo correcto. Mira cómo te lo digo tranquilo. No es lo correcto. Ya aprendimos que no es lo correcto, claro. Porque tenemos, en algunos casos, se pueden colocar una planta en el baño, pero tendríamos que ver qué zona está ocupando ese ambiente baño en mi casa y ver si fuera en una zona favorable o no, si yo necesito curar el baño. Porque recordemos que nos está siguiendo ya desde bastante tiempo, que en esta construcción de la casa ideal el baño debería estar en una zona desfavorable. A mi número 4. Si fuera al revés, que está en una zona favorable, entonces yo ese baño lo tengo que curar, por así decirlo. Entonces ahí sí podría colocar una planta. Y si me dicen, ahí ahora no entendí nada. Bueno, te lo explico de otra manera. En este ciclo de los elementos, el agua activa la madera. El baño dijimos que es agua. La madera, por ejemplo, es plantas. Si yo le pongo plantas al baño, está bajando la energía del baño. Entonces, si el baño está en una zona que es la correcta, entonces la energía madera va a perjudicar, con la planta que yo estoy colocando, va a perjudicar la energía de ese espacio del baño, que es también riqueza y prosperidad. No puedo yo permitirme, digamos, que baje esa energía. Pero si fuese al revés, que no es el lugar adecuado, entonces sí le pongo una planta para activarlo. Claro. Son todas cuestiones y tips que hay que tener en cuenta, ¿no? Porque es equilibrar. El tema está equilibrado. Si no hace esos cambios de equilibrio y de armonización, las cosas se tornan diferentes. Sí. Por eso muchas veces cuando empezamos, estamos en los talleres, claro, es tanta la información y empiezan a ver que no es solamente cómo voy a ubicar un mueble, cómo voy a ubicar la cama o un sillón, la mesa y demás, porque empezamos con todo esto de las zonas favorables, de las desfavorables, de dónde es mejor ubicarlo o no, o dónde es necesario poner un armonizador o no. Entonces ahí empiezan las caras a decir, a ver, empecemos de nuevo. Claro. Porque no es solamente la ubicación de un objeto. Y es importante también, para aquellos que ven las revistas de decoración, claro, exactamente, que, a veces ahí obviamente te hacen una figura, una fotografía, y vos decís, ay, qué hermoso que queda, pero cuando vos vas a hacer lo mismo, no te va a quedar de la misma manera, pero no es porque no lo podés hacer de la misma manera, sino porque tu intuición, tu energía, va a decir, hay algo que no está bien. Eso es importante, ¿no? Uno tiene que tratar de manejar su propia energía, ver cómo, porque se trata de esto, ¿no? Cómo nosotros vibramos con nuestra casa, con los lugares de nuestra casa, qué es lo que encontramos. Hay a veces que uno entra a la casa y dice, a ver, hay algo que acá no me gusta, pasa, ¿no? Sí. Entonces, a ver qué es lo que puedo modificar o qué es lo que puedo equilibrar. Eso es muy importante. Y en esto se aprende en la casa ideal. En los distintos cursos que vos haces sobre la casa ideal, vienen todas estas preguntas. Sí, exactamente. Porque también uno puede decir, ay, yo no tengo plantas. Bueno, el elemento madera lo podemos representar con otro objeto, claro. Y es mejor. Si uno no tiene plantas es porque no le gusta mucho cuidarlas. Entonces es preferible tener otro objeto representativo del elemento a tener las plantas propiamente dichas y no cuidarlas. Exactamente. Otra pregunta, otro de los oyentes pregunta es Sonia, se llama también Sonia. Pregunta sobre los cactus. Si son buenos tenerlos, porque siempre regalan cactus o uno compra, son buenos tenerlos dentro de la casa o cómo acasarlos. Y dentro de la casa, no. O sea, en principio, dentro de la casa no.
porque justamente al tener al ser punzante, digamos, claro, la estructura básica del cactus, entonces es mejor que no. Están las plantas, digamos, la familia general, suculentas. Las suculentas, que es un tipo de cactus. Ahí sí, porque hay muchos que son de formas redondeadas, entonces ese sí podría ser, si es necesario, curar una desarmonía en el baño o en la cocina. Pero el cactus, que propiamente dicho, el que nos ocurre cuando estamos... que nos pinchamos cuando lo tocamos. En el interior no. Excepto que yo lo ponga redondeando o complementando con distintas plantas que no cumplen con esa condición, digamos, de punzantes. Entonces, en ese caso, bueno, podría ser, pero si no, es preferible dejarlo en los balcones, digamos, tengo una ventana y tengo un alerito, y dejarlos ahí, porque ahora vienen de todos los colores. Sí, además vienen también, no sé, con macetitas diferentes, siempre es algo distinto ya tomar. Exacto, algunos florecen, hay una variedad impresionante. Entonces, si puede ser de esa manera, a lo mejor dejarlos junto con aromáticas, combinarlos también, podría ser. Ya cuando avancemos en próximos programas, ya vamos a hablar específicamente de las plantas, porque vamos a hablar ya de los jardines, el jardín trasero, el delantero. Entonces ahí ya vamos a ir viendo qué vamos a poder poner. Pero en principio la consigna sería que no, excepto si lo acompañamos con otras plantas que justamente cuando nosotros pasemos por ese sector no estén esas plantas punzantes. Porque, por ejemplo, otra de las, si bien, bueno, no son cactus, no son de esa familia, pero las mal llamadas lengua de suegra, es una planta que, si bien no sirve para el interior, en el sentido desde el Feng Shui, ¿no? Porque en el interior crecen bien. Crecen todas, todas partes. Pero esa es una planta que es conveniente colocarla fuera, a lo mejor en los ingresos, una de cada lado de la puerta de ingresos, porque son como protectoras del lugar, digamos, propiamente dicho. Claro. Estas de las lenguas de suegra, que son alargadas, cada rayita así media en forma de tigre, digamos. Es una planta protectora. Es una planta protectora. Yo me acuerdo que mi mamá me regaló una plantita, me hizo una plantita y me lo regaló. Yo hoy tengo, de esa planta tengo un montón, y tengo dos, haciéndote caso, del año pasado, dos macetones que están muy crecidos y demás, en las puertas de ingreso a la casa. Entonces, esas cumplen de protección. Exacto. También pueden cumplir en el sentido de absorber energías, porque adentro de la casa hay muchas radiaciones, que las teles, que el wifi también cumplen esa función. Pero si bien son aptas para eso, el tema en el interior no sería conveniente, excepto que a lo mejor yo tengo un lugar bastante amplio, entonces tengo estas plantas y tengo otras alrededor de líneas más redondeadas, entonces ahí te lo acepto. Bien, si no, sí, hay que dejarlas afuera en el ingreso. Yo me acuerdo en el departamento anterior, antes de mudarme, tenía, digamos, como tenía un patio chiquitito, las tenía ahí, a las plantas. No tenía tantas plantas en el interior. Es más, vivía en departamentos y las plantas generalmente o en el balconcito, que le armaba algo, o en el paliar. Entonces, porque era como con los vecinos a veces tenían todas plantas, era una forma. Porque siempre decía, ¿no?, que las plantas eran como las veía que estaban encerradas, ¿no? Una cuestión mía personal. Pero bueno, esto es importante también, ¿no?, tener el ojo uno y poder trabajarlo. Y aún más lo va a ir aprendiendo cuando va haciendo los cursos. Porque una vez que vos vas haciendo los cursos, clase por clase, vas aprendiendo a manejar aún más toda la energía del Feng Shui. Exacto. Que esto es lo que vos haces a través de los distintos cursos. Vamos por parte. Este mes de septiembre tenemos cursos, pero tenemos charlas también. Exacto. El sábado que viene vamos a estar, voy a participar en el encuentro Senda, que bueno, después ya van a hablar más en extenso, ¿no? Pero desde las 10 de la mañana va a haber distintos stands y charlas. La mía específicamente
es a las 18:30. Bien. Es libre y gratuita. Y bueno, vamos a tratar de ver eso de la casa habla, como tienes tu casa, tienes tu vida. Bueno, te van a poder conocer, Sonia, entonces. Exactamente. O sea, pueden participar. ¿Se tienen que anotar o directamente ya van? No es necesario. Bien. Si se quieren anotar, no hay ningún problema. En mi Facebook, en mi celular, pueden llamarme. Pero no es necesario porque hay lugares muy amplios. Así que pueden venir y hacer un recorrido. Y además, bueno, obviamente participar de la charla, que está bueno, porque también van a poder llevar preguntas y todo. Exactamente. Y después, digamos, vamos también a hablar un poco de todo esto, de esto de los elementos, de los ambientes. Vamos a tratar de relacionarlo con el tema de la salud también. Y después daremos paso el sábado siguiente, al 14, vamos ahí sí, voy a seguir con el ciclo de la casa ideal en Espacio Brown, y vamos a tocar este tema de los jardines, del living, que es el ambiente importante, digamos, de todos los ambientes que de la casa es el que faltaba, el living, y los jardines y espacios verdes. Bien, eso ya para el sábado 14. También con tiempo se vayan anotando. Entonces, el próximo sábado 7 la van a poder ver en el Centro Cultural Fontana Rosa, dando la charla a Sonia, así que aprovechen, bueno, vayan con las preguntas, con todo para preguntarle. Y después ya el 13, ya con el curso, el 14, sí, 14, el otro sábado, 14, no sé por qué 13, 14. El otro sábado ya con las charlas también y los cursos que vas haciendo. Este año quedan 3 cursos, desde el mes de septiembre de jardines y el living. Después en octubre vamos a ver los planos, cómo vamos a analizar los planos de la casa. Y en noviembre ya preparándonos para fin de año, las celebraciones, el achín. Así que a prepararse, ¿qué año? Sí, vamos a ir terminando. Pero lo bueno son es que te van siguiendo, ¿no? Van siguiendo todos los cursos, y aquellos que te vienen siguiendo el programa, que piden los videos y demás, también van tomando nota, ¿no? Sí. Y esto, porque muchas veces en los talleres después hay oyentes que me dicen, yo te escuché que vos dijiste tal cosa, entonces sí, son punto por punto, exactamente. Claro. Y eso está bueno, porque también hace que uno dice, bueno, a ver, tenía duda de esto, si me lo vas a aclarar. A veces con las charlas, con los eventos, hay mucho más tiempo. Por allí nosotros en la radio tenemos el tiempo que podemos charlar, y eso que charlamos bastante. Pero lo bueno es que también la gente aproveche, que le pregunte, que participe de los talleres. Ahora la vamos a dejar libre a Sonia para que ustedes también me puedan llamar en el 530-1190, preguntar, a ver qué pasa con los elementos madera. Yo estuve preguntando de las preguntas que ustedes también van haciendo, pero me gustaría ver qué pasa en su casa, el ojo, ¿no? El ojo que lo ve, todo aquello que se ve y que no me queda, tengo dudas, ¿no? Cuando uno dice, me parece esto, aquello, sí, porque obviamente hay espacios en la casa donde uno va a tener una mejor adaptación que en otros, ¿no? Por allá a lo mejor entras al dormitorio y si no me gusta cómo está, y a ver qué pasa también, ¿no? Y estamos en el momento del renacimiento, así que hay que aprovechar todo. Elemento madera fuerte, hay que aprovecharlo en este mes de septiembre. Sonia, bueno, como siempre, repetir los teléfonos, cómo se pueden comunicar a través de las redes sociales. Bueno, mi celular 156-190-494, mi página de Facebook o de Instagram, Sonia Canclini. Así que, y que te pregunten, no hay problema. Así que bueno, los espero. Hay muchas tienen oportunidades. Exacto, sí, tienen la charla para el sábado y tienen el taller para el próximo 14. Y en la charla del sábado que viene vamos a hacer algunos sorteos que obviamente incluyen la participación en alguno de los talleres. Bien, así que le decimos a los oyentes, ¿sí?, que aprovechen esta oportunidad. Y además se lo dejamos ahora a Sonia, para que ustedes puedan charlar con ella, le puedan preguntar dudas y demás, ¿sí? Así que bueno, Sonia, te quedás un rato, un ratito con nosotros. 530-1190,
es el teléfono si está fuera de la ciudad de Rosario, y si no, llama también o manda mensajitos al 3413-303333, que la producción ya me sacó de aquí el celular, así que lo tienen ellos, así que llaman directamente, Sonia les contesta vía WhatsApp también. Bueno, Sonia, buena semana, y el próximo sábado nos vamos a ver en Senda. Bueno, gracias, buena semana.